Hemos predicado de que todo lo que está aconteciendo son señales del fin. Hemos predicado que hay que arrepentirse de los pecados y aceptar a Cristo en el corazón. Y sé que muchas personas en las calles donde hemos ido a predicar, a través de la internet, han recibido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Pero ahora necesitamos saber las características o los puntos importantes que debe tener un ministro de Jesucristo. Por eso es necesario que hoy usted tome nota. 4 puntos importantes en el ministerio de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Amén. Y quiero que usted me acompañe a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Y leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Voy a repetirlo. Pero tú, hombre o mujer de Dios, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, Señor amado, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio sobre tus siervos, sobre tus siervas. Te lo pido también, Señor amado, que todo el que no te conoce hoy también pueda aceptar este llamado que estás haciendo a sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo y desautorizo toda mala interpretación de la palabra. Todo lo que se levante en contra lo reprendo, lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo señalamiento contra el evangelio de Cristo queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos al diablo y a sus demonios en el nombre de Jesús de Nazaret, y proclamamos que esta palabra dará el fruto por el cual Dios la ha enviado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle el mejor de los aplausos a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Timoteo es un joven al cual Pablo le dirige esta carta. Las cartas a Timoteo son conocidas como las cartas pastorales. Pablo le da instrucciones a Timoteo acerca del ministerio, que aunque Timoteo era joven, necesitaba entender que necesitaba unos puntos importantes. Uno de esos, hay muchos puntos, muchas cosas importantes que debe tener un ministro de Dios, pero hoy quiero hablar de 4 puntos. Pero tú sé sobrio en todo. Este es el primer punto. Pero tú sé sobrio en todo. La palabra sobrio o sobria, que es moderado y discreto, en especial en el comer, beber o en la forma de hablar o de moverse en sus costumbres. Por ejemplo, era un hombre de espíritu clásico, sobrio en su expresión y muy sereno. El delantero estuvo sobrio en sus jugadas, o sea, calmado, tranquilo, sereno. Y así quiere el Señor que seamos sus siervos, que seamos sobrios, que seamos tranquilos, que estemos serenos, que no nos desesperemos en todo lo que está aconteciendo en esta pandemia, en todo lo que Satanás está hablando, diciendo que prácticamente las vidas no volverán a ser iguales. Satanás puede decretar muerte, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice también que es sencillo, otro significado de sobrio, que es sencillo y sin adornos superfluos. Un estilo sobrio, un traje sobrio, una decoración sobria, que no es extravagante, que no es una persona que quiere impresionar a las demás. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, vaya conmigo ahí a la escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
versículo 6. Dice la palabra de Dios: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dios no quiere que durmamos, sino que seamos sobrios, que velemos, que estemos atentos. ¿De dónde viene el ataque del enemigo? ¿Por dónde está atacando? Y si usted analiza en estos tiempos, ¿por dónde está atacando el enemigo? Por el oído, por la vista. Está metiendo temor, miedo a la humanidad. Y muchas personas viven llenándose nada más de noticias, y usted no va a encontrar buenas noticias en los noticieros. En estos tiempos, Satanás está tomando control de todos los medios y solo se habla de muerte, de terror, de miedo, y las personas no pueden estar tranquilas porque se han llenado de ese miedo, de ese temor. Y por eso es necesario que cada persona, cada creyente que crea las promesas de Dios, se llene de las promesas de Cristo y no se llene de lo que el diablo ha querido sembrar a los corazones. El miedo, eso predicamos la otra vez aquí, el miedo no es un arma de guerra. Hay que confiar en el Señor, hay que confiar en las promesas de Dios. Entonces podemos mirar aquí que dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, no estemos desesperados, no estemos angustiados, estemos totalmente sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con un corazón de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor que nos da la salvación, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Miren los requisitos para un obispo, los requisitos que da la palabra de Dios. Hoy en día a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Para un obispo, para un hombre de Dios, no es malo que se case. Pero hoy en día el ser humano dice que es malo a lo que Dios ha dicho que es bueno. Miren lo que dice aquí la palabra, búsquelo en su Biblia. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Estos son los requisitos que Dios da a cualquiera que lidere una congregación, cualquiera que presida la iglesia del Señor. Como obispo tiene que ser ¿qué? Marido de una sola mujer, y ser sobrio, ser prudente, ser decoroso, hospedador, apto para enseñar. También otro significado de sobrio, que es moderado, mesurado, sensato, conciso, sereno, sencillo, escueto, prudente, serio, formal. La formalidad hace parte también de ser sobrio. En Tito capítulo 1 versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora Pablo se lo está diciendo también a Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la buena palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El obispo
El que preside es necesario que sea irreprensible. Y dentro de todas estos puntos o características debe de ser sobrio. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. De esta palabra muchas veces de ser sobrios, de estar tranquilos. Y en estos tiempos de pandemia de ese virus, muchos cristianos andan desesperados, asustados. Y la palabra de Dios en muchas escrituras nos dice que tenemos que ser sobrios, que tenemos que estar serenos, que tenemos que estar tranquilos. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:13: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estén tranquilos, dice la palabra, sean sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces estamos hablando que Jesucristo viene pronto y tenemos que estar tranquilos todos los que tenemos a Jesús en nuestros corazones. El que tiene que estar preocupado es el que todavía no ha recibido a Cristo y hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Dice la palabra de Dios también en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Con todo esto estamos mirando que el fin se acerca y nos dice la palabra: sed sobrios y velad en oración. También nos dijo Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8: ¿por qué en tantas escrituras a la iglesia se le es dada esta palabra de ser sobrios? Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos que ser sobrios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Velar, analizar estos tiempos donde el enemigo está tratando de encerrar o acabar la iglesia. Ya se ha reactivado muchas actividades económicas, pero no se ha reactivado lo más importante, en que la iglesia se pueda reunir, a clamar, a orar por los gobernantes que están y los que están en eminencia. La iglesia de Dios cumple un papel muy importante en la humanidad, porque el diablo no hace lo que quiere. Él ha tratado de hacer muchas cosas, pero hay algo que se lo impide, y dice la Biblia que es la iglesia. Pero cuando la iglesia sea levantada, entonces se levantará el hombre inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con señales y prodigios mentirosos, para engañar con astucia a los que se pierden. Entonces muchos le creerán y Dios enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, porque no creyeron a la verdad por el evangelio de Dios. Entonces se lamentarán y ya será tarde. Por eso es tiempo, en este tiempo que el Señor se acerca, estemos sobrios, estemos tranquilos, porque la venida del Señor se acerca. Y dice el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que hayáis padecido un poco de tiempo. Es necesario. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces todo esto es para afirmarnos, hermano. Es para estar desesperados. Es para estar confiando en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano Javier, es pendiente que el sol no le pegue, porque se nos recalienta y se nos daña la transmisión. Segundo punto
Segundo punto que quiero hablar, y lo dice ahí mismo en el texto que estamos en Timoteo: pero tú sé sobrio en todo. Y el segundo punto es: soporta las aflicciones. A veces el pueblo de Dios en este tiempo de aflicción no ha querido soportar las aflicciones. Mucha gente no quiere venir al Señor porque no quiere soportar las aflicciones. Mucha gente no quiere pagar el precio. Soportar las aflicciones. El Señor dijo: en el mundo las tendréis. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicción, mira el significado de la palabra aflicción: pesar, pena, dolor, pesadumbre, tristeza, congoja, amargura, desazón, duelo, consternación, tribulación, abatimiento, desolación, desconsuelo, desesperación, sufrimiento, mortificación, tormento, tortura, quebranto, agonía, ahogo, sinsabor, carga, contrariedad. Es una palabra que tiene muchos derivados, y hay que soportar las aflicciones. Si estás pasando tristeza, sopórtalas. Si estás pasando una congoja, sopórtala. Si estás pasando un sinsabor, sopórtalo. Si estás sufriendo, soporta. El siervo de Dios, Dios ha llamado a un ejército valiente para que pueda soportar las aflicciones. Por eso muchas personas, cuando viene la tristeza, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, se apartan del Señor, porque no han conocido este punto, que el siervo de Dios tiene que soportar sufrimiento, tiene que soportar aflicciones. Pero dice la palabra de Dios que de todas las pruebas nos sacará el Señor en victoria. Él nos ha dado promesas. En Romanos capítulo 8, versículo 18, mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria venidera y se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido venir por nosotros, y en cualquier momento aparecerá la señal, y entonces se cumplirá esa palabra que está en Mateo: el uno será tomado y el otro será dejado. Ay de aquel que se ha dejado. Pero nosotros que esperamos en las promesas de Dios, tenemos que tener presentes que Jesucristo es fiel para cumplir su palabra. Y el que todavía no le ha recibido, es tiempo que reflexione y analice que usted necesita al Salvador del mundo, a Jesucristo en su corazón, a Jesucristo en su hogar, a Jesucristo en su casa, a Jesucristo en su economía, a Jesucristo en su salud. Porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Por eso el apóstol Pablo lo pudo decir con toda autoridad: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 5, dice la palabra de Dios: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. En este tiempo de crisis pueden haber muchas personas o siervos hambrientos y sedientos. Dice: su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Aleluya. Entonces clamaron a Jehová y los libró de su angustia. Dice la palabra que los libró de sus aflicciones. Cuando estaban en angustia, clamaron a Jehová.
Entonces, si usted se encuentra en angustia, hermano, hermana, ministro, pastor, evangelista, salmista, clama al Dios del cielo. Porque dice aquí que estaban hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué tenemos que hacer en el momento de la aflicción? Clamar al Señor. Clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. La garganta está un poco afectada, pero seguiremos predicando, así sea ronco, seguiremos predicando la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Segunda de Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El Señor ha prometido consolarnos. No estamos solos, Él está con nosotros. Tenemos que confiar. A veces somos enemigos de la cruz de Cristo. La cruz representa sufrimiento, el precio que el Señor pagó por nosotros. Y por eso necesitamos confiar en Él. Y aunque vengan aflicciones, aunque vengan problemas, seguir confiando en el Señor. Y mire que el apóstol Pablo está escribiendo esto. Y hoy en día, con mucho respeto lo digo, hay muchos apóstoles solo de oficinas, de títulos, que no quieren pagar el precio. El apóstol es alguien que es enviado. ¿Y por qué los apóstoles no están saliendo a las calles a llevar la palabra? El apóstol de Dios tiene que salir a llevar el significado de apóstol, alguien que es enviado a llevar la buena noticia de salvación. Entonces en estos tiempos muchos se han encerrado, pero sí se dan el caché de decir yo soy apóstol. Y hay que tirar la alfombra roja para que caminen. Las señales de un apóstol y el estilo de vida de un apóstol lo vemos reflejado en los apóstoles de la palabra de Dios. Ahí conocemos, identificamos quién es el que es apóstol de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Entonces, hay gente atribulada, sí. Hay ministros atribulados, sí. Pero dice aquí la palabra de Dios, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Está diciendo el apóstol, si nosotros hemos padecido aflicciones, los siervos de Dios también las van a sufrir. Pero soporten la aflicción, soporten la prueba, que después obtendremos la corona de vida. Y dice el versículo 7: nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Este versículo me impacta mucho. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Voy a explicar algo de esto. A veces somos compañeros. Cuando yo estoy afligido, soy compañero de alguien que me está proveyendo en mi aflicción, que me está ayudando con una libra de arroz, que me está ayudando con una botellita de aceite. Entonces somos compañeros. Pero cuando yo sea consolado, esto es lo que me enseña este texto, cuando yo sea consolado, también debo de consolar a otro de la misma manera que fui consolado en mi aflicción. Y por eso sigue diciendo el verso 8: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Quien tenía la autoridad de hablar en la palabra después de Cristo, de aflicciones, el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento miramos a Job. Y podemos observar, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. ¿Cuál es el problema de la muerte? Si tenemos un Dios poderoso que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. No tenga miedo a la muerte. El Señor nos va a librar de la muerte. Confiemos en el Señor, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. También Pablo se regocijaba en los que oraban por él. Por eso estén orando por nosotros, porque nosotros necesitamos también de sus oraciones, para que el Señor nos dé palabra con denuedo para predicar. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. La palabra no nos echa mentira, hermano. El evangelio no se le puede decir: venga al evangelio que usted no va a tener aflicciones. En el camino del evangelio hay aflicciones, pero en el camino del evangelio hay salvación. En el único camino que el hombre puede alcanzar la vida eterna es en el evangelio de Jesucristo. Aunque hayan aflicciones, denle el aplauso al Señor, aleluya. A veces estos temas no nos gustan mucho, porque nadie quiere aflicciones. Pero tenemos que predicar la palabra como está escrita. Yo no puedo decirle a usted: venga al evangelio de Cristo y usted no va a tener nunca una aflicción. Sería mentirle. Yo tengo que predicar la palabra. Y por eso muchas personas han intentado en el evangelio y se han regresado del camino cuando viene la aflicción, porque no le enseñaron que en el evangelio también hay aflicciones. Solamente que en el evangelio hay alguien que pelea por nosotros y nos libra de todas las aflicciones. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál es la clave? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero muchas personas abandonan la confianza y se van al mundo. ¿Y en el mundo en quién confían? En Cristo tenemos un ayudador. En el mundo está Satanás para oprimir, para maltratar, para derribar. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por medio del evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor nos llamó por su gracia. El Señor no nos llamó porque nosotros éramos buenos, no. De lo vil y menospreciado del mundo nos rescató Dios para anunciar su palabra, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 37, hay una promesa hermosa, una promesa poderosa que le quiero regalar a esta hora. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Aleluya. Denle un aplauso a Jesucristo. Dios es bueno y maravilloso. Cuando uno entiende que no podemos retroceder porque no agradamos el alma de Dios, cuando uno entiende que cuando uno retrocede en medio de la aflicción no va a agradar a Dios, entonces seguimos adelante. Señor, dame fuerza para continuar, porque no quiero desagradarte, porque quiero seguir caminando en santidad contigo. Entonces el apóstol está diciendo, el escritor de Hebreos: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos en tiempos finales, y este es el tiempo aceptable de que usted acepte a Jesucristo en su corazón, de que usted venga. Pero hoy estoy enseñándoles, como esa escuela dominical, en las escuelas tenemos que enseñar, escudriñar, profundizar
más la palabra de Dios. Y la idea de escudriñar, de escarbar, es que las personas podamos entender cuál es el propósito de Dios y para qué nos está llamando el Señor. El Señor nos está llamando para que seamos sobrios, que estemos serenos, no para que andemos desesperados, asustados. Pero también nos está llamando para que soportemos las aflicciones. Y nos está diciendo: en cualquier momento vengo, no tardaré, yo les daré su recompensa. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 12. Dios es maravilloso y poderoso. Primera de Corintios 9, 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más vosotros o nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Esto no es nuevo que se levanten, porque por ahí por las redes se levanta todo el que están es pendiente de diezmos, pendiente de ofrendas, y se levantan a vituperarnos. Y mire, yo digo lo mismo que dijo Pablo: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Por eso en este tiempo de pandemia nosotros no recogemos ofrendas. Si a alguien le nace de corazón dar una ofrenda, la persona lo hará. Y sin embargo se han levantado hijos del diablo a decir que están pendientes del dinero, de la plata. Nosotros de nuestro bolsillo, porque Dios nos provee, echamos combustible a los carros, pagamos el plan de internet para poder transmitir la palabra de Dios. Y no estamos pidiendo ofrenda a ninguno. Si a alguien Dios toca, porque Dios siempre toca a alguien que apoya la obra de Dios. Y sin embargo se han levantado personas, y la Biblia lo dice, que el que predica del evangelio viva del evangelio. Pero nosotros entendemos que más bien quisiéramos tener para, en cualquier parte donde hagamos los cultos, poder repartir un mercado por lo menos. Pero no tenemos los recursos para hacerlo. Pero tenemos la palabra de Dios. Como dijo Pedro y dijo Juan: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. O sea, tenían a Dios. Y si usted tiene a Dios, lo tiene todo, amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Transmitimos los servicios de principio a fin, para que no estén diciendo que escondemos nada. No escondemos nada. Yo soy un fiel diezmador. De lo que Dios me provee, yo voy a la iglesia y llevo mis diezmos. Y ahí ha estado mi bendición. Y dice la palabra de Dios, para aquellos que dicen que no es bíblico. Y no quiero que usted me vaya a dar, porque yo no soy pastor. Yo llevo mis diezmos a mi pastor. Soy predicador de la palabra de Dios. Muchos me llaman pastor y ya no sé qué hacer con esto. Dios me ha llamado al pastorado, pero todavía no soy pastor. Entonces podemos observar que la palabra dice en Malaquía: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Porque en este tiempo de pandemia no ha faltado la comida en nuestras casas. Gracias a Dios, porque Él alimenta a todo ser viviente. Aún a los que no tienen este principio, han visto la misericordia de Dios. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esto es algo que se hace por fe, esto no es impuesto. También quiero aclarar esto: en ninguna iglesia cristiana evangélica que le sirvan al Dios de verdad, nunca le van a imponer a usted el diezmo ni la ofrenda. Esto es algo que le nace a la persona. En la iglesia nunca se les va a imponer el diezmo. El diezmo es algo que se da de corazón, con fe a Dios. Si la persona cree que lo va a hacer para el hombre, no lo haga, porque usted no recibirá recompensa de parte de Dios. Porque usted cree que lo va a hacer para el hombre, no lo haga, porque el hombre no puede bendecirle. Pero si usted lo da para Dios, usted va a recibir recompensa de parte de Dios. Tenía que decirse esto y se dijo para los enemigos de la fe, para los enemigos de la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 versículo 9:
Hebreos capítulo 2 versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Miren esto. Este libro de Hebreos es muy profundo. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que padecer la muerte para salvarnos a nosotros. Jesucristo murió por ti, murió por mí. Él no fue una persona que no sufrió ni que no tuvo dolores. Era una persona de carne y hueso como usted y como yo. Y dice el versículo 10: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de la vida. Aleluya. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Si el Señor padeció esa aflicción, esas aflicciones, y a Dios le pareció perfeccionar a su Hijo Jesucristo por medio de las aflicciones, ¿qué queda para usted y para mí? Que usted y yo sí hemos fallado, que usted y yo sí hemos pecado, pero en Cristo no se halló pecado. En Cristo nunca pecó. Nuestro Señor Jesucristo se halló sin pecado, fue tentado en todo y nunca pecó. Pero en cambio no hay ni un ser humano que pueda decir: yo no he pecado. No hay ningún ser humano que pueda decir: yo no he pecado, porque todos hemos pecado y todos necesitamos a Jesús para que Él limpie nuestros pecados. Dice la Biblia en primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Aleluya. Dale un aplauso a ese Dios maravilloso que limpia nuestros pecados. Aleluya. Vamos a pasar al tercer punto. ¿Qué dice el versículo? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Ahora vamos a ver qué es hacer la obra de evangelista. Esto que estamos haciendo aquí es evangelismo. Esta es la obra de evangelista. ¿Por mandato de quién? De Dios, que nos ha ordenado esto. La palabra evangelista viene de la palabra griega, del griego evangelitis, que quiere decir mensajero de buenas nuevas. Hoy estamos anunciándole buenas noticias. Estamos anunciando buenas noticias al ser humano. Los noticieros están impartiendo malas noticias. La salud está impartiendo malas noticias, porque ellos se están enfrentando a un virus que no han podido controlar. Pero nosotros tenemos buenas noticias, que Jesucristo sana el SIDA, sana el cáncer, sana el coronavirus, sana cualquier enfermedad. Para Jesucristo no hay nada imposible. Estos son buenas noticias, aleluya. También se hayan incluido entre los dones del Señor. Efesios 4:11 dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo Señor constituyó los pastores, constituyó también los evangelistas. Y nosotros estamos cumpliendo la obra de evangelistas. Aunque Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y Timoteo era pastor, pero también le estaba diciendo al pastor que tenía que hacer obra de evangelista, o sea, tenía que hacer servicios en la calle. Tenía que predicar a la palabra a las personas que están sedientas, que necesitan de la palabra. Mira, muchas personas se han refugiado en el alcohol porque están vacíos,
porque no han conocido esta hermosa palabra. Y por eso nosotros predicamos, para presentarles lo verdadero, lo puro, lo santo, el verdadero gozo, que es la salvación de las almas. Cuando yo no conocía a Cristo, estaba vacío, tenía que estar parrandeando 3, 4, 5 días. Tenía que estar mujereando, tenía que estar haciendo muchas cosas. Pero cuando recibí a Cristo, recibí el verdadero gozo. Ya no necesitamos gastarnos la plata en alcohol, ni en vicio, ni nada de eso, porque el Señor Jesucristo nos da el gozo. Y hemos venido también a hacer la obra de evangelista con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor nos los ha enviado. En el Nuevo Testamento, el único que recibe este nombre es Felipe. En el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Entonces la Biblia relata en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en la iglesia, que también Felipe era un evangelista. Pero le está diciendo al pastor Timoteo que hiciera obra de evangelista. Aunque el pastor no es evangelista, pero debe hacer obra de evangelismo. Aunque es indubitable que había muchos más que lo eran, Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Era el apóstol que había sido dada la comisión especial de proclamar a Jesús como el Hijo de Dios entre los gentiles. Timoteo fue exhortado a que hiciera la obra de evangelista. Entonces podemos observar cuán importante es hacer esta obra. Por eso el diablo se molesta. Dios está contento que se esté predicando la palabra. El único que se enoja es el diablo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. El único que no le gusta que se predique la palabra es Satanás. Y si usted se siente influenciado y se siente molesto, reprenda al diablo, que es el que te está perturbando, para que no recibas la bendición de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe el evangelista. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. Por eso creemos en los milagros de Dios. Por eso creemos que Dios puede sanar y restaurar. Por eso, y hemos visto testimonios reales. En Tolú llegamos a orar. Llegamos con el ministerio musical allí. Estábamos haciendo una obra, una campaña evangelística. Nos hospedaron en un hotel. En ese hotel el administrador tenía cáncer y no podía hablar. Y el que nos llevó nos pidió que oráramos por él, que el administrador del hotel había sembrado el hotel para nosotros. No le había cobrado a los pastores la estadía de nosotros, del grupo. Y nosotros, recuerdo esa vez que llegué con Michel Martínez, aquel cantante de champeta que grabó en el mundo secular La Cebollita, que grabó La Faltona y todas esas canciones, que hoy en día es un siervo de Jesucristo. Entramos los dos a esa habitación y empezamos a orar por ese varón. Le dimos una palabra poderosa. Y después que terminamos la oración, el hombre habló. Y después, cuando nosotros nos vinimos para Valledupar, nos llamaron, me mandaron una foto de él, que le estaban celebrando el cumpleaños como a los 15 días. Y ya su piel estaba pegada al hueso, hermano. Y yo me postré a llorar delante de Dios, porque yo le dije: Señor, yo sentí que tú lo sanaste. Él hasta habló. Y él estaba normal, no podía hablar, pero estaba todavía con carne. Cuando me mandaron la foto como a los 15 días,
estaba su piel pegada al hueso. Cuando ya uno ve a una persona así, dice, está en la etapa terminal. Y yo me puse a llorarle a Dios. Señor, yo sentí que poder descendió de ti sobre él. Y yo lo llamé y le empecé a dar palabra y orar por él. Y el hombre se llenó de fe y él decía, yo sé que Dios me sacará en victoria de esta prueba, porque él se había apartado del Señor y se reconcilió con Dios. Y para la gloria de Dios, el Señor lo sanó. Y el que quiera me puede pedir las pruebas y le voy a mandar las pruebas, las fotos, cuando estaba en su etapa terminal y ahora que Dios lo sanó y nuevamente está trabajando, está laborando. Gracias al Señor, porque Él tiene poder. En la iglesia tenemos a una mujer que se llama Dayana, una hermana. Dios también la sanó de cáncer. Llegó en ese proceso a los pies de Cristo y hoy en día está en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros. Dios es poderoso. No hay nada imposible para Dios. Por eso cuando nosotros hacemos la obra de evangelista, siempre también oramos por los enfermos, porque Dios hace cosas grandes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, aquí nos habla el Señor de la gran comisión. Después que Jesús resucitó, dijo estas palabras poderosas antes de irse al cielo. Dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús ya resucitado está reconociendo que el Padre le había dado la potestad en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se levantan en contra de lo que Dios ha dicho en la palabra. No importa que la gente nos señale, nos bautizamos como nos mandó Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted quiere discutir o pelear, señale al Señor que nos mandó a hacerlo así, y usted se entenderá con Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Porque Dios también manda refrigerio. Y nosotros hoy día damos gracias a Dios que podemos predicar sin impedimento. Dios nos está dando este refrigerio, que Satanás se quiera oponer. Pero eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Mira, con una casa alquilada se iba para otra parte y empezaba a predicar y a anunciar la palabra del Señor. Esta es la obra de evangelista, aunque él era un apóstol. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco delante de Dios. ¿Delante de quién dice? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán del oído la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Mucha gente lo va a hacer. Mucha gente se está apartando. Pero ¿sabe qué le digo? Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo, también se lo digo yo a usted, también me lo dice Dios a mí. Pero tú sé sobrio en todo.
Aquí es donde nace esto. Todo esto le está diciendo que iba a acontecer, pero el Señor le está diciendo a través de Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y viene el último punto: cumple tu ministerio. Dios nos está enviando a que cumplamos el ministerio. El ministerio quiere decir, usted lo busca allí en el diccionario, en Google, acto de ministrar o servir. En hebreo, el que sirve es denominado con el término eved, que implica un servicio voluntario u obligatorio. El ministerio es el nombre que recibe cada uno de los órganos que se divide la administración pública de un país para llevar adelante las políticas de gobiernos en el área de competencia especial. Relaciones internacionales, por ejemplo, economía, defensa, salud, educación, trabajo, etc. ¿Qué función cumple un ministerio? En este tiempo de pandemia, no le pueden reclamar al Ministerio de Defensa por qué no están atendiendo a las personas en los hospitales. ¿A quién le tiene que reclamar al presidente? Al ministro de Salud. Entonces, cuando el Señor está diciendo cumple tu ministerio, nosotros también hemos sido encargados, unos pastores, otros evangelistas, otros maestros, profetas. El Señor Jesucristo ha entregado un ministerio a cada uno, y cada uno de nosotros tenemos que responderle al Señor por el área en el que el Señor nos ha usado, nos está usando. Y el Señor le está diciendo que cumpla su ministerio. Y el ministerio que Dios le estaba dando a Timoteo era un ministerio del pastorado. Pero el Señor le dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En 1 de Juan capítulo 17 versículo 3, Jesucristo, orándole al Padre, dice unas palabras poderosas. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Por qué vamos a discutir esto? Jesucristo está orándole al Padre. Escuche bien. Jesucristo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo cumplió su ministerio. Jesucristo vino con un propósito y lo cumplió. Y aquí orándole al Padre está diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Le dice Pablo a Timoteo: porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pero él pudo decir: yo he acabado la carrera. Ya Pablo estaba sentenciado a muerte, ya estaba para ser sacrificado, pero dijo: he acabado la carrera. Cumplió el ministerio que Dios le dio. Filipenses capítulo 3 versículo 12. No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir. Asir quiere decir agarrar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante. Ya nosotros tenemos que olvidarnos que ayer predicamos. Tenemos que mirar que hoy tenemos que seguir predicando. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, a los que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Cuál es esta regla? Sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son esos enemigos? Aquellos que no quieren padecer persecución por causa de Cristo. Aquellos que no quieren sufrir por causa del evangelio de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos promesas, cumplamos el ministerio. En este ministerio, en este camino, no, el Señor no acepta carta de renuncia. Hay que cumplir con lo que Dios nos ha delegado. Mateo 25:19. El Señor va a venir a pedirnos cuenta por el ministerio. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Aquí llegó alguien a entregarle cuentas a Dios y le entregó buenas cuentas por su ministerio. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Aquí llegó alguien señalando al Señor, justificándose. ¿Sabe quiénes son? Yo he escuchado personas hablar así: hermano, ¿por qué te retiraste del Señor? No, hermano, este es muy duro. Se está diciendo que el Señor es duro. Yo tuve que volver a cantarle al mundo porque Dios no me proveyó y yo tenía que buscar la comida de mis hijos y este era mi empleo. O sea, no quiso sufrir por causa de Cristo y dijo que Cristo era duro. Y miren, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Si no cumplimos nosotros como predicadores, como siervos de Dios, el ministerio, cuando venga el Señor y nos llame a cuentas, no entraremos al cielo tampoco. Entonces por eso estamos cumpliendo, esforzándonos por cumplir lo que Dios nos ha enviado a hacer. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Si enterramos el ministerio, no podemos entrar al reino de los cielos. Apláudelo fuerte, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Yo quiero aprovechar esta enseñanza para hacer un llamado a los que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón. El Señor los está llamando para que ustedes sean sobrios, para que ustedes soporten las aflicciones, para que hagan obra de evangelista, para que cumplan el ministerio. Cuando uno llega al Señor, empieza a recibir, después uno empieza a dar de lo que Dios le ha dado a uno. Amén. Si alguien quiere la salvación de su alma por medio de Jesucristo, repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí una nueva persona. Ayúdame, Jesús. Lléname de tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu. Hoy renuncio al pecado, a Satanás y a todos sus demonios, en el nombre de Jesús. Y creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Dele el mejor de los aplausos a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Mire, si usted hizo esta oración, ha pasado de muerte a vida eterna. Si usted hizo esta oración, el Señor hoy ha limpiado y perdonado tus pecados. Vamos a orar para dar por terminado esta escuela dominical. También en esta oración vamos a orar por los enfermos. El que esté enfermo allí en la internet, póngala a su mano en la parte afectada. Usted que está allá en su casa y se siente enfermo, hoy el Señor Jesucristo puede sanarle, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Para el que cree, todo le es posible y nada le será imposible. Padre celestial, gracias. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, mi Dios del cielo, que seas derramando sanidad sobre los enfermos. Tu palabra dice que Felipe el evangelista, cuando iba pasando por las ciudades, iba anunciando el evangelio, y los que tenían espíritus inmundos eran libres, los endemoniados eran libertados, los enfermos eran sanados. Y en el nombre de Jesús de Nazaret enviamos palabra de sanidad sobre los cuerpos que están enfermos. Enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad por el poder de la palabra. Proclamamos libertad en el nombre de Jesús. Todo el que esté endemoniado, que tenga espíritus inmundos, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Porque hay enfermedades supuestas también, las cuales echamos fuera en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que el Señor Jesucristo hoy ha tenido misericordia de los enfermos. Usted solo dele las gracias al Señor. Diga: Señor, gracias por mi sanidad. Gracias, Señor, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este servicio. Gracias por esta escuela dominical. Te pedimos, mi Dios del cielo, que nos lleves en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga, vecino, de una manera especial. A todos los que estuvieron a través de la internet, Dios les bendiga.